Don José. Fernando, hoy se encuentra entre nosotros José Fernández, subsecretario de Estado de los Estados Unidos en materia económica, energética, medio ambiente, que viene aquí a conversar con los ministros de Economía, primero la ministra de Relaciones Exteriores nuestra, el ministro de Economía, el ministro de Comercio, el ministro de Ambiente, la Secretaría Técnica. Y no estoy muy seguro si tengo una conversación con el presidente. Con el presidente, dice que va a ser muy corta, pero sí va a ser. Va a haber una conversación con el presidente Laurentino Cortizo. Tiene un conjunto de ministros en este momento en que hay eventos desarrollándose en la República de Panamá. Seguro él ha recibido un reportaje de lo que ocurrió en el día de ayer. Quiero decirle y recordarles a ustedes que aquel 13 de septiembre, cuando fue brutalmente asesinado el doctor Hugo Espadafora, pues que recuerde, se trataba de un doctor, un hombre de peso, un hombre como era como de esos hombres que tienen todo su talento. Él se graduó por el primer puesto. Instituto Nacional, era un hombre guapo. Guapo, era un macho. Guapo, Sí. guapo. Un hombre bien simpático, plantado. Y no le tenía miedo a nadie. Valiente. Entonces, el asesinato brutal, que lo decapitaron. Dejaron su cuerpo, le rompieron los dedos. Y lo encuentran en el río y lo traen. Yo recuerdo que ese sábado, Melo Espadafora, un gran amigo, Su padre, y quien se desplomó en un acto en Chiriquí, en un infarto masivo. Porque cuando uno es padre y uno siente que un hijo de uno se muere y se muere de esa forma, no hay palabras para dar un pésame. Fue brutal. Y eso se convirtió en un punto de cambio. sí, la bisagra del Eso es lo que se llama en los grandes virajes de la historia. Porque fue un masivo el sepelio que se le dio. Fue un portaestandarte de la lucha civilista. Noriega, el presidente Barletta estaba en Naciones Unidas y venía de Francia a Nueva York, que había recibido un premio. le dieron la Legión de Honor. Sí. Y nosotros fuimos para decirle la gravedad. Aquí, Camargo y yo. Estaba en el Henley Palace. Fueron días complicados, pero ellos marcaron para siempre el destino de la Fuerza de Defensa, sin duda. Del país. Y Hugo era un gran amigo, un militante, un hombre abierto, fiel a sus ideales, hasta y bandera de sus propios ideales. Bien, yo quisiera hablarle un poco, Fernando, por lo que pasó ayer. Y voy a hacerlo con... Fíjese, yo no soy abogado. Como consecuencia de eso, no voy a entrar al fondo de las materias que se plantearon ayer por los abogados en el sentido de pedir que se parara el proceso. Porque para eso hay argumentos jurídicos que yo no manejo. Sin embargo, quiero decirle a los abogados de la defensa de Ricardo Martinelli que se trata de un proceso que se está transmitiendo por televisión. En consecuencia, la gente en televisión lo escucha por su rostro. No es como en la radio, que lo ve por el oído. Entonces, un argumento jurídico de la categoría, por ejemplo, de la discusión sobre el principio de especialidad, debe ser dado con elegancia, con conocimiento de la materia. Y hablarle no solamente a la jueza, sino hablarle a la audiencia. Esto es un juicio. Esto es un principio de un proceso. Entonces yo creo que los abogados deben actuar con más mesura. La validez de un argumento es independiente de quién lo emita, y no el que grita más tiene más la razón.
creo que las juezas que estaban allí, la señora que dirige el proceso, la fiscal, actuaron con serenidad. Usted puede estar en desacuerdo con ellos y creo que va a haber muchas impugnaciones, sin duda alguna. Porque nosotros debemos entender que los procesos jurídicos se tienen que dar con apego a la ley, el respeto a la ley, a los tratados, a la Constitución. Esa es la esencia de la democracia con la justicia. Si yo intento violentar los procedimientos para mis objetivos políticos, estoy dañando la justicia. Por eso yo hablo de que nosotros necesitamos una justicia por la paz. Y creo que es importante escuchar a los abogados, por ejemplo, de Ricardo Martínez, decir que ellos van a hacer una serie de impugnaciones en niveles superiores. Algunos de estos que se presentaron ayer tenían ya impugnaciones en otros niveles. Pero fíjese una cosa que me llamó la atención. La Fiscalía aceptó que en el caso de Jimmy Papadimitriou y en el caso de Jaime Ford y de Fran de Lima, uno de los cargos ya había prescrito y no tuvo ningún problema que se cambiara porque ya estaba prescrito. Y así se decidió. Pero yo creo que ese fue el momento en que los abogados debieron aprovechar para plantear que, así como se actuó allí, en el marco del respeto de la ley, así hay que actuar en todo. Entonces nos queda pendiente hoy este proceso, documento que se presentó ante el Tribunal Segundo, entiendo, y a ver qué respuesta nos da la señora juez. Pero en todo caso, este es un proceso que está en desarrollo. Y los abogados deben pensar, ¿qué estará pensando el que está escuchando eso? Usted siempre que tenga un proceso de esta naturaleza, piense en el contradictorio de lo que se está diciendo allí. Eso es su defensa. Pero si usted comienza a irrespetar a las jueces, y son mujeres, entonces usted lo que hace es que la gente se lleve una percepción equivocada. Entonces, el argumento hay que hacerlo con elegancia, con precisión, con fuerza, sí. Pero hay que entender que se está transmitiendo, Fernando, sí, en televisión, y se está transmitiendo en YouTube, y está en los canales. Hay gente en Brasil viendo esto, porque hay gente en Suiza viendo esto. Entonces, hay información de la que yo escuché. No escuché información ligando a Ricardo Martínez nada, todavía. No escuché. Pero vamos a seguir escuchando. Solo lo que quiero decirle es que este es un proceso inicial y la velocidad de este proceso marcha a la velocidad con que marcha la justicia. Sí. Esta no es justicia express. Esperemos que no lo sea. No es. Apenas llevamos un día. Sí, estos procesos, allí hay 906 páginas que tomarán 3 o 4 días leerlas. Viene una parte de alegatos, después viene un proceso. La vista fiscal. Una vista fiscal se presenta. Lo que están leyendo los fiscales es la vista fiscal de 1 millón, tantos documentos. 3 millones de folios. Sí, pero eso es documentos que tienen peticiones. Pero aquí la fiscalía está resumiendo en 1000 páginas casi, el 10%, su caso. Entonces, usted piense en el contradictorio de ese caso. Uno de los grandes problemas que yo veo en los procesos incluso de auditoría es que las auditorías no incluyen el contradictorio. ¿Qué es el contradictorio? Es la esencia del planteamiento jurídico. Porque un investigador que asume que alguien ha cometido un delito tiene que plantearse qué pasa si él no lo cometió. Ese es el contradictorio. Así que vamos a prestar atención a lo que está ocurriendo y ojalá se imponga el talento, la capacidad, porque estamos hablando de abogados que conocen el sistema penal acusatorio, y le demos una buena demostración de conocimientos a nuestro país.